La presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hay un estudio en el cual estamos dando forma cada jueves y estamos hablando acerca de el único Dios verdadero, y eso es lo que estamos estudiando en este tiempo. Deuteronomio capítulo 6 verso 4. Deuteronomio, vamos a leer en el capítulo 6 el versículo 4. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, según la traducción que estamos leyendo. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanas, en esta oportunidad. Y el tema que queremos darle en esta oportunidad es acerca del camino al monoteísmo. El día jueves pasado estuvimos hablando acerca de cómo Dios comenzó a formar a través de una promesa lo que es su pueblo. Un pueblo en el cual la promesa de Dios fue dada a Abraham. Y esto lo vemos claramente en Génesis capítulo 17, el verso 1, cuando nos enseña y nos dice y nos da a conocer de que a través de Abraham vendría una nación fuerte, una nación poderosa, que de él saldrían reyes y sacerdotes. La promesa de un pueblo fue dada a un hombre, y este hombre, el jueves pasado estuvimos viendo cómo fue esa promesa dada a sus generaciones: a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales se formuló o se creó el pueblo de Israel. Por eso dijimos de que esta promesa era una promesa tan grande que cubrió diferentes tipos de generaciones. Ahora bien, podemos recordar que Abraham, él venía de un entorno idólatra. La Biblia nos dice que Taré, él era completamente una persona dada a la idolatría. Taré, su padre. Por eso Dios le dijo a Abraham: Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Porque el entorno de Abraham era completamente dado a la idolatría. La historia nos enseña que su padre Taré, él también él era un hacedor de dioses. Es decir, de que Taré, su padre, él podía construir dioses, lo que comúnmente se llama lo que es imágenes. Pero Abraham, por ende, él tenía contacto con todo lo relacionado a la idolatría familiar. Por eso recuerde lo que yo mencioné hace un momento. Dios le dice a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela. Eso lo dice Génesis 12:1. Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela. Y esto nos dice, hermanos y hermanas, claramente que hay cosas de las cuales Dios nos quiere dar a nosotros, pero es imperativo, es necesario, es menester de que nosotros dejemos ciertas cosas para que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas. A Abraham, Dios le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela, yo te voy a dar una tierra nueva. Y con esta tierra nueva también Abraham obtendría lo que era una relación directamente con Dios. Obtendría una visión clara de lo que Dios quería a través de él, a través de Abraham. Por eso repito, hay cosas de las cuales nosotros debemos de dejar para poder contemplar la bendición de Dios para con nuestras vidas. Y esto, repito, lo dice Génesis 12:1: deja tu tierra y tu parentela. Pero oiga bien, Abraham, por ende, él fue conocido como el padre de la fe. Pero no cualquier tipo de fe, sino de la fe del único Dios verdadero. Abraham fue constituido el padre de la fe del monoteísmo. Pero quiero que sepa, Abraham venía de raíces idólatras. Y por ende, él tenía que pasar por un proceso para él darse cuenta quién era Dios verdaderamente. Y esto no es nada nuevo. En realidad hay muchas personas que Dios las sacó de la idolatría.
Dios la sacó de pensamientos de los cuales ellos tenían diversidades de dioses. Dios los sacó de ahí. Pero nos damos cuenta claramente que Dios, a través de un propósito, llevaba la vida de Abraham de un lugar a otro, no solamente de un cambio geográfico, sino de mentalidad y de pensamiento. Por eso en nuestras notas podemos leer que probablemente Abraham, él también pudo haber sido de aquellas personas que construían imágenes. Y créame, esto nos dice que Abraham probablemente también él venía de la idolatría. Y quiero explicar algo, ahí está en nuestras notas, en la primera página. Hay un libro mencionado en la Biblia, que por ende la Biblia no lo contiene. Y esto lo vemos en Josué capítulo 10, verso 13. Dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y abre un signo de pregunta. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. También segundo libro de Samuel capítulo 1 verso 18 dice: y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Y oiga bien, esto nos dice, esta escritura nos enseña que hay un vínculo con este libro de Jacer. Pero el libro de Jacer no está en el canon bíblico que nosotros tenemos. Es decir, de que esta historia, el libro de Jacer, es conocido como un libro de poesía que los judíos tienen, donde contiene cierta historia de los acontecimientos que ellos vivieron en diferentes áreas. ¿Por qué menciono esto? Porque en el libro de Jacer, en el capítulo 11, si podemos llamarle así, hay una historia de Abraham como el patriarca o el padre de la fe. Y yo le resumo la historia o lo que nos cuenta el libro de Jacer acerca de Abraham. En la siguiente hojita usted puede ver una imagen de diferentes divinidades hechas a mano, diferentes deidades, y usted puede ver una más grande que otras. Y le voy a contar la historia que dice el libro de Jacer acerca de Abraham. La historia nos dice que en cierto momento, cuando Abraham llegó a su casa y pudo ver diferentes deidades hechas de barro, de madera o de cualquier otro tipo de material, y ahí usted puede contemplar la imagen que yo he puesto. Dice la historia que Abraham agarró lo que comúnmente nosotros llamamos como una almágana y comenzó a destruir todas esas imágenes, comenzó a hacerlas pedazos. Y el libro de Jacer nos dice que solamente dejó a la imagen más grande, que era considerado el Dios más grande de entre todas las imágenes hechas. Cuando su padre llega, le dice: ¿qué has hecho? ¿Quién hizo esto? Y la respuesta de Abraham fue: los dioses tuvieron una pelea y esta estatua gigante hizo añicos a las demás. Esa fue la respuesta de Abraham, aunque en realidad fue Abraham el que destruyó todas las imágenes. Pero le dijo: padre, estas imágenes tuvieron una pelea de dioses y el más grande de ellos hizo añicos a todos los demás. Y el padre Taré, el padre de Abraham, le dice: ¿por qué dices tal cosa? Mis dioses no pueden pelear, tienen piernas pero no pueden caminar, brazos pero no los pueden usar, ojos y oídos pero no pueden ver ni oír. Y la respuesta de Abraham fue: padre, ¿por qué es posible que adores a un Dios que no puede escuchar ni ver, tampoco caminar ni hacer nada? Preguntó Abraham. Esto lo dice el libro de Jacer, como dije, un libro de poesía de los judíos acerca de Abraham. Es decir, que Abraham comenzó a explorar. Amén. Abraham comenzó a darse cuenta que los ídolos, las imágenes, nada son. Y oiga bien lo que dice Salmo capítulo 115.
Vamos a leerlo. Ahí está en sus notas. Salmos capítulo 115 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Verso 3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Verso 8: semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Este salmo es titulado El Dios y los ídolos. Y comienza a hacer una reseña de los dioses o de las imágenes que el mismo ser humano crea, que el mismo hombre formula, hace. Y comienza a decir: tienen ojos, no ven, tienen manos, no palpan, tienen pies, no caminan. Y con mucho respeto yo digo esto, hermanas y hermanos, con mucho respeto. Pero ¿cómo pueden poner la confianza en un muñeco inerte? ¿Cómo pueden adorar? ¿Cómo pueden orar? ¿Cómo pueden hacer algo y decir de que esa imagen, ese ídolo va a hacer algo por ellos? La Biblia es clara, y cualquier Biblia que tomen dice lo mismo. Semejante a ellos son los que lo hacen y los que lo adoran. ¿Y sabe lo que quieren decir? Y lo digo con respeto, le llama inútiles. Porque esos son los ídolos, no son nada. Y la Biblia dice, la Biblia lo dice: así son aquellos que lo adoran y aquellos que los hacen. Pero hermanos, ahí estaba Abraham. Así como muchos de nosotros quizás en algún momento de la vida adorábamos imágenes, adorábamos ídolos. Pero qué bueno de que con el tiempo nosotros fuimos conociendo a Dios verdaderamente. Y eso es lo que cuenta. Y Abraham también pasó por ese proceso. Un proceso donde Abraham comenzó a ser el padre de la fe, pero tuvo que abandonar la idolatría. Y eso es lo que a la gente muchas veces le cuesta: abandonar lo que siempre ha creído para conocer a Dios verdaderamente. Por eso esto nos enseña que debemos de tener paciencia con ese tipo de personas que profesan una fe diferente a lo que la Biblia enseña, porque todo es un proceso. Hay gente, hermanos, de que solamente ha conocido la adoración a imágenes. Hay gente que solamente se ha enfocado toda su vida en ir cada domingo, en postrarse ante una imagen, en adorar una imagen, aunque quieran decir de que no es adoración, sino que es respeto, o que simplemente es un amor extremo. Definitivamente es una adoración, aunque no lo quieran ver de esa manera. Pero hay que tener paciencia con ese tipo de personas que verdaderamente están lejos de lo que es conocer a Dios en todas las áreas. Vamos a nuestra siguiente página, la segunda página. Surge el pensamiento más claro de Israel acerca del Dios verdadero. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y quiero decir algo bien importante. A unos mandamientos de Dios para con el pueblo se puede notar la intención de Dios al decirles: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Esto nos dice de que en la mente del pueblo de Israel habían muchos dioses, pero entre todos los dioses ellos decidían adorar solamente a uno. A esto se le llama monolatría, no monoteísmo. El monoteísmo es la fe, la convicción, es el creer en un solo Dios verdadero. Pero la monolatría es esto: hay muchos dioses, pero yo decido adorar solamente uno. Entonces, Israel comenzó en ese proceso, en esa evolución. Ellos eran monólatras, porque ellos en su mente habían muchos dioses. Por eso Dios utiliza los 10 mandamientos y les dice: no tendrá dioses ajenos delante de mí. No porque hubieran más dioses,
Sí, bueno, en la mentalidad de ellos sí. En la mentalidad de otros pueblos sí. Pero viene Dios y les dice: Israel no tendrá dioses ajenos delante de mí. Porque era un proceso donde Yahvé, y digo Yahvé, hermanos, y esto lo vamos a ver en otras lecciones, porque cada Dios tenía un nombre que lo identificaba. Entonces, más adelante nos vamos a dar cuenta claramente de que Dios se manifestó al hombre no dando un nombre personal, sino un título más. Pero ellos, con la intención de conocer quién era Dios y darle una identidad, le conocían como Yahvé, Yahweh, o como dice la Biblia: yo soy el que soy, o yo soy el que seré. Entonces, menciono esto y digo, era un proceso donde Yahvé les estaba diciendo: han conocido multitud de dioses, pero ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Por lo tanto, yo seré su único Dios. Aunque ustedes conozcan más dioses, solamente yo soy Dios. Y esto es bien importante. ¿Sabe por qué, hermana y hermano? Porque con el tiempo Israel, ellos se fueron teniendo una comunión con ese Dios verdadero. Dice la Biblia: el verdadero Dios comenzó a tratar con diferentes generaciones. Usted recuerda Éxodo capítulo 1. Y menciono esto porque después de Abraham, de Isaac, de Jacob, los hijos de Jacob, entre ellos hubo uno llamado José. ¿Usted recuerda a José? A José sus propios hermanos lo vendieron. José fue a parar a Egipto y la mano de Dios estuvo con José, y por ende José, él fue bendecido en Egipto, y él fue el segundo después de Faraón. Pero dice la Biblia más adelante, y Éxodo capítulo 1 lo dice, vamos a leerlo. Éxodo capítulo 1. Dice la palabra de Dios así: estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, de Jacob, que entraron en Egipto. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y se fortalecieron en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron? Esclavizaron a Israel en Egipto. Dios trató con ellos. Dios, hermanos, dice la Biblia que fueron 70 el número de personas que entraron. El número 70 representa plenitud, hermanos, porque el número 7 representa perfección. Elevado a la 10ª representa un plan de Dios para ellos. Y dice la Biblia que ellos estuvieron 400 años en esclavitud. El número 40 representa transición, cambio. Por eso usted puede ver que Moisés, sus primeros 40 años los vivió en Egipto. Luego otros 40 años los vivió en el desierto, y otros 40 años los vivió guiando al pueblo de Israel. Moisés vivió 120 años. Pero más que un número, nos está diciendo que en la vida de Moisés hubieron 3 cambios que marcaron su vida en las diferentes áreas. Pero lo cierto es que Dios llamó a Moisés para ir a liberar a su pueblo. Por eso quiero decir, Moisés fue criado en la cultura egipcia.
una cultura que tenía muchos dioses, una cultura que era bien idólatra, una cultura donde Moisés conoció diferentes tipos de religiones y deidades. Pero oiga bien lo que le digo, llegó un momento donde el verdadero Dios se le presentó a Moisés. Llegó un momento donde el verdadero Dios tiene un contacto directo con Moisés. A pesar de que Moisés conocía muchos dioses, muchas divinidades, Dios se presenta a Moisés como el único Dios verdadero. Es más, le voy a dar un dato bien interesante. En la cultura egipcia hubo un faraón llamado Akenatón. ¿Y sabe lo que Akenatón hizo? Él declaró que solamente había un Dios verdadero. Es decir, que en la historia de los egipcios hubo un faraón que era monoteísta. Él creía solamente en un Dios. Pero ¿sabe cuál era ese Dios? El Dios Sol, el Dios Atón. Para él solamente había un Dios, que era el Dios Sol. Entonces, él mandó a derribar deidades, divinidades, a quemarlos. Pero eso solamente fue en la época de su gobierno. Cuando él muere, un nuevo faraón llega y este nuevo faraón levanta otra vez las imágenes, los ídolos, y comienza a darles poder nuevamente a ellos solamente de palabra. Digo esto, ¿sabe por qué? Porque Moisés, él sabía mucho de divinidades, sabía mucho de dioses, sabía mucho de diferentes tipos de deidades de Egipto. Pero Éxodo capítulo 3, verso 1, y no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero se lo recito. La Biblia nos dice que Dios se presenta a Moisés en una zarza ardiente. Moisés ya había salido de Egipto. Después de 40 años de estar en Egipto, le comento la historia. Él, cuando ve a uno de los capataces que está dañando a uno de los israelitas, viene Moisés y lo defiende y lo mata y lo entierra en la arena. Cuando él se da cuenta que el cuerpo había aparecido y le dijeron que él había matado al egipcio, él huye y se va al desierto. Y estando en el desierto, contrae matrimonio con una mujer de la cual también era de Madián, dice la Biblia. Y el suegro de él, Jetro, era sacerdote de los de Madián. También era un idólatra más. Pero repito, Moisés estaba cuidando a las ovejas de Jetro, su suegro, cuando vio una zarza ardiente en el desierto. Mire, es bien común que en el desierto existan las zarzas ardientes. Las zarzas son esos montón de chiribiscos que se queman por el calor del sol. Pero lo impresionante era que Moisés miraba la zarza que se quemaba y no se consumía. Ahí estaba quemándose. Y dijo Moisés: ¿qué es esta visión que yo veo? Me voy a acercar y voy a ver qué es lo que sucede. Y cuando Moisés se acerca, oye la voz del único. Mire, yo le aseguro que Moisés nunca había escuchado la voz de ningún dios de él, porque los dioses de ellos son falsos. Tienen boca y no hablan, dice la Biblia. Pero de repente: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies. Y hermanos y hermanas, el Dios Todopoderoso, que la Biblia nos dice Yahvé o YHWH, que comúnmente le denominamos Jehová, y esto lo vamos a ver otras lecciones más adelante. Pero lo cierto es que ese Dios se presenta y tiene un contacto con Moisés. ¿Y sabe lo que Dios le dice a Moisés? Moisés, ve y dile a Faraón: deja ir a mi pueblo. Mire cómo Dios llevaba todo, desde Abraham, Isaac, Jacob, 12 hijos. Nacieron muchas personas, se fueron a meter a Egipto porque había hambre. Allá estaba José, uno de sus hermanos, era el segundo después de Faraón. Luego Faraón muere y esclaviza al pueblo de Israel por 400 años. Luego Dios llama a Moisés y le dice: ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Israel ya era un pueblo grande,
poderoso, fuerte, dice la Biblia. Se multiplicaban. Hasta Faraón dijo: no, son demasiados. Si viene una guerra, ellos van a ir en contra de nosotros y nos van a matar. Esclavicémoslos. Pero la Biblia dice que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Porque el plan de Dios, hermanas, nunca va a ser detenido por el enemigo. Cuando Dios dice algo, así lo va a hacer. Y Dios estaba constituyendo un pueblo para con él. Y es ahí donde, repito, surge Deuteronomio 6:4. Oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y como dije y explicaba hace un momento, en el plan de Dios, en los 10 mandamientos, existe: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque Israel definitivamente Israel estaba acostumbrado a ver muchos dioses en Egipto. Yo le quiero comentar, y un día vamos a estudiar esto muy detenidamente. Cuando Israel estaba en Egipto, Dios los liberó a través de 10 plagas. Y cada plaga que Dios mandaba estaba humillando una divinidad de Egipto. Le voy a poner un ejemplo. Cuando la Biblia dice que Dios convirtió el río Nilo, sus aguas, en sangre, para ellos el río Nilo era un dios. Y por ende era un Dios que proveía lo necesario, el agua para sus cultivos, para beber y todo lo necesario. Y el Todopoderoso, el Shaddai, el Yahvé, convierte el río Nilo en sangre. Y el río Nilo no hizo nada, porque para ellos era Dios, pero no es Dios verdaderamente. Y Dios humilló al Dios de ellos. Y cada plaga era así, Dios humillando a los dioses de Egipto. Por eso digo, Israel tenía un pensamiento de muchos dioses. Por eso Dios viene y le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto lo vemos en Josué 24:15. La Biblia lo dice: ustedes decidan a quién van a servir. Si van a servir a los dioses que adoraron sus padres al otro lado del río, o van a servir al Dios verdadero, ustedes decidan. Pero viene Josué, oiga bien: pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué es eso? Monolatría. ¿Por qué? Porque para ellos habían muchos dioses, pero yo decido servir al más fuerte de ellos, al Todopoderoso, al que está sobre todas las cosas. Pero quiero decir algo bien importante, y quiero ir concluyendo. Con el tiempo, el pueblo de Israel va conociendo quién es Dios verdaderamente. Y mire, seamos sinceros, así nos pasa a nosotros. Con el tiempo vamos conociendo quién es Dios verdaderamente. Dios, hay gente que dice: bueno, Él es el que sana. Pero yo sé que todos los que estamos aquí podemos decir: Él es mi sanador. No, yo no digo el que sana, no, Él es mi sanador. ¿Por qué? Porque en algún momento nos ha sanado de alguna enfermedad. Yo puedo decir esta noche: Dios no solamente provee, Él es mi proveedor. Pero para decir que Él es mi proveedor significa que hemos pasado momentos críticos y Él ha provisto. Es decir, con el tiempo en la vida cristiana vamos conociendo quién es Dios verdaderamente. Así le pasó al pueblo de Israel. Ellos se van dando cuenta con el tiempo y con los años quién es Dios. Y se dan cuenta que solamente hay un Dios verdadero. Aunque otros dicen que hay muchos, mas para nosotros solamente hay un Dios. Por eso vemos acá, a tal punto que al Dios verdadero lo ven como el Dios más fuerte, más poderoso, sino que también con el tiempo ellos dicen: ¿saben qué? Solamente hay un Dios en realidad. Estos no son nada. Estos que dicen que son dioses, en realidad no son nada. Son creación del hombre, son cosas hechas por el hombre, no son nada. Y el salmo que leímos: tienen ojos, no ven, manos, no palpan, pies, no caminan. Mire, es triste, pero usted puede ver en muchas partes personas que andan en sus hombros a sus dioses. Es triste. Hemos visto hasta videos donde van cargando a sus dioses grandes imágenes
Y hermano, dan un paso en falso y la gran imagen cae y se hace añicos, se hace pedazos. ¿Y sabe qué es eso en realidad? Es lo que la Biblia dice. Estos dioses no son nada. Pero qué bueno y gloria a Dios, porque nosotros con el tiempo hemos conocido quién es Dios verdaderamente. Sabemos quién es Dios. Sabemos y podemos concebir en nuestra mente que solamente hay un Dios verdadero. Quiero leer algunas citas, se lo leo rápidamente. A ti te fue mostrado para que supieses que Yahvé es Dios y no hay otro fuera de Él. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Yahvé es Dios, es decir, que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Esto lo dice la Biblia. Deuteronomio 4:35 y verso 39. Solamente hay uno, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay más. La cita principal: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Segunda de Samuel 7:22 dice: por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay otro como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Primera de Reyes 8:60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Estoy leyendo algunas citas bíblicas del Antiguo Testamento donde dictamina que solamente hay un Dios. Segunda de Reyes 5:15, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara algunas cosas, pero él no quiso. Este hombre llamado Naamán reconoció que solamente había un Dios verdadero. Dice la Biblia 19:15 de Segunda de Reyes: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Salmo 18:31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Salmos 86:10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Isaías 37:16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Dios. Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Note bien estas citas, hermanas, y están en nuestras notas. Solamente hay un Dios. Y el pueblo de Israel solamente creía en un Dios verdadero. Y oiga bien, y avanzo. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte. Y dice la Biblia: no conozco ninguno. Dios no conoce otro Dios, porque no hay otro Dios.
Dice Isaías 45, 21, proclamad y hacedlo acercarse, y entre todo en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. De las cosas pasadas acordad de los antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice Isaías 46, 9. Oseas 13, 4 dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Joel 2, 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Zacarías 14, 9 dice, y Jehová será uno y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Hermanas, ¿por qué he mencionado esta? Y hay muchas más, créanme, muchas más. Pero menciono estas citas bíblicas del Antiguo Testamento porque hay religiones conocidas como Trinidad, que dice que Dios son tres en uno. Ellos dicen, y esto lo vamos a ver más adelante, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A tal grado que en sus imágenes ellos tienen al Dios Padre, un ser, un hombre con barba blanca, cabello blanco. Al Dios Hijo, a un hombre con barba recortada, cabello negro. Y en medio la simbología de la paloma que representa el Espíritu Santo, y a eso le llaman Santísima Trinidad. Hemos leído muchas citas que está en la Biblia, que comúnmente llamamos evangélica. En realidad no hay Biblia evangélica ni Biblia católica, todo dice lo mismo. La diferencia es que el canon católico tiene el canon más largo, tiene más libros, que tampoco podemos decir que son satánicos, no, hablan de la historia del pueblo de Israel. Pero lo cierto es que aún la misma Biblia que decimos ser llamada católica, también tiene estos textos donde dice, no hay Dios fuera de mí, no tendrás dioses delante de mí, no adores, no hay nadie semejante a mí, no hay quien salve. Y también hay un texto de la Biblia que dice, y los que lo adoran son tontos. Es decir, hermana, créame, nosotros conocemos al único Dios verdadero a través de su palabra y a través de la experiencia que hemos tenido de los milagros que Él ha hecho por nosotros. Termino con estos textos bíblicos. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mira, hay personas que pueden decir, mira, hay dos, el verdadero y Jesús. No, hermano, lo que debemos de saber es de que a Dios nadie lo ha visto jamás, dice la Biblia. Y Jesucristo es la imagen invisible de Dios. Es decir que si queremos conocer a Dios verdaderamente, tenemos que conocer a Jesucristo, porque Él lo dio a conocer. Y la Biblia dice claramente, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Romanos 3:30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a toda la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Primera de Corintios 8:4 en adelante, acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo dice, solo hay un Dios. Gálatas 3:20, y el mediador, hablando de Jesús, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermanas, créame, estos textos nos enseñan que el pueblo de Israel solamente creía en un Dios. Y Santiago 2:19, qué cita más hermosa. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mire, es increíble, hasta el diablo sabe que solamente hay un Dios y la gente anda diciendo que son tres. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios creen y hasta tiemblan. Por eso este estudio nos da a entender esta noche que Israel, es cierto, sus raíces eran politeístas. Sus raíces, más que politeístas, eran idólatras. Pero con el tiempo ellos fueron conociendo al único Dios verdadero. Abraham, Isaac, Jacob, José, sus hijos. Israel, su pueblo. Dios constituyó de ellos un pueblo, una nación poderosa. Y ese pueblo le dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿De dónde venimos nosotros? Jesús dijo: la salvación viene de los judíos. Por lo tanto, la Biblia nos dice que solamente hay un Dios verdadero. Por eso, hermanas y hermanos, nosotros debemos de comprender algo. Que si creemos en un solo Dios, es porque nos damos cuenta que este Dios cubre todas nuestras necesidades. Y la Biblia dice que en Él estamos completos. Yo decía el jueves pasado, y termino, que el mundo allá afuera, el mundo religioso, necesita muchos dioses para cualquier cosa. Mire, que necesito que me hagan este milagrito, vaya, récele al santo tal, récele, haga penitencia, haga esto, haga lo otro. Y nosotros decimos: hermanas, ¿cómo es posible que ellos crean que estas clases de muñecos pueden hacer algo que solamente Dios lo puede hacer? Ellos necesitan muchos dioses para muchas cosas. En cambio, nosotros tenemos solamente uno. Pero este uno es más que suficiente, porque Él dijo: yo soy el Todopoderoso. Y en Él confiamos. Y a Él le servimos. Y esta noche vamos a orar a ese Dios verdadero. Y si hay alguna necesidad, no corra a nadie más, sino solamente a Él. ¿A quién le vamos a pedir? Solamente a Él. Hasta Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente en ti podemos encontrar palabras de vida eterna. Pongámonos en pie en esta linda noche, hermanas, y vamos a orar. Y esta noche vamos a pedirle a Dios por cualquier necesidad que tengamos. Mire qué bueno que en Dios tenemos todo. En Dios Él cubre cualquier necesidad, porque Él es el Todopoderoso. Pero esta noche vamos a orar y decirle: Señor, este es mi problema, esta es mi necesidad. Solamente tú, solo tú, Señor, me puede ayudar. Oremos. Bendito Señor, muchas gracias. Esta linda noche yo te agradezco el privilegio, la bendición. Hemos estado acá, Señor, esta noche, alabando, bendiciendo tu nombre, pero también, Señor, aprendiendo de tu palabra, dándonos cuenta, Señor, Rey de la Gloria, quién eres tú verdaderamente. Señor, a través de tu palabra nos damos cuenta que el pueblo de Israel, bajo un proceso, conoció quién eras tú en las diferentes áreas. Ellos, Señor, aunque sus raíces eran idólatras, como Abraham, su padre Taré lo era, con el tiempo ellos te fueron conociendo. Cuando tú formaste un pueblo llamado Israel, tú le diste tus mandamientos, y entre ellos tú le dijiste: no tendrás otros dioses. Señor, porque para ellos habían muchos dioses, pero tú eres el más grande de ellos. Pero con el tiempo ellos comprendieron y ellos dijeron: es que no hay otro Dios, solamente hay uno, solo uno, el Todopoderoso, el Shaddai, el único Dios verdadero.
y a ese Dios nosotros servimos y adoramos. Yo te agradezco, Señor, porque en ti estamos completos. Yo quiero pedirte esta noche, si alguna de mis hermanas, Señor, que están presentes tienen alguna necesidad, tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. Tú eres el Todopoderoso. No necesitamos otra divinidad, no necesitamos otro Dios, no necesitamos alguien más que interceda. Tú eres el Todopoderoso, Señor, y para ti, Señor, no hay nada imposible. Bendícenos y ayúdanos, y cada día, Señor, ayúdanos a confiar más en ti y a conocerte, no como el Dios que camina lejos, sino el Dios que está con nosotros todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. Bendice a mis hermanas, llévalas con bien hasta sus hogares, y que tengamos el resto de esta semana una semana bendecida. En el nombre de Jesús, tú eres Dios, y gracias, Señor, porque te conocemos a ti, el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Démosle palmas a nuestro Señor Jesucristo, hermanas, en esta oportunidad.